Well. Shopping for a car? Yep, Carvana made financing a car as smooth as can be. Oh, yeah? I got pre-qualified instantly and had real terms personalized just for me. Doesn't get much smoother than that. Well, I got to browse thousands of car options on Carvana, all within my budget. Doesn't get much smoother than that. It does. I actually wanted a car that seemed out of my range, but I was able to add a cosigner and found my dream car. It doesn't get much... Oh, it gets smoother. It's getting delivered tomorrow. Visit Carvana.com or download the app to get pre-qualified today. It's a holiday story. It's a family story. It's a story of thousands of twinkling lights and countless memories. A story of crackling fireplaces and candlelight Christmas evenings, where the sounds of sleigh bells and carols echo all around. It's a story of peace and togetherness, of glittering ornaments, fragrant wreaths, and wide-eyed wonder. It's the enchanting story of a beloved tradition at America's largest home, with 250 magnificently decorated rooms, each with its own stories to tell. But all this can't begin to tell the full story of Christmas at Biltmore. Come walk in the footsteps of the Vanderbilt family and immerse yourself in a winter wonderland of endless holiday delights. Because as wondrous as the story of Christmas at Biltmore may be, it can never be complete without you. Plan your visit at Biltmore.com. $7 a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80% de... Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, antes que nada, quiero mandarles un cálido abrazo a todos los papás aduaneros que se encuentran aquí. Muchísimas felicidades, espero que los hayan apapachado mucho, con mucho cariño de parte de TLC Magazine México y Hagamos un Trueque. Les queremos mandar un abrazo muy grande. En verdad que siempre van a ser un referente y admirable para todos nosotros. Y bueno, pues el día de hoy es un día muy especial. Yo creo que es un trueque muy esperado y tenemos el honor de que el doctor Máximo Carvajal nos deleite con un trueque. Bienvenido, doctor Carvajal, ¿cómo está? Gracias, Daniela, muchas gracias. Pues espero que sea un deleite, no vaya a ser un tormento. No, ¿cómo cree, doctor? Siempre es muy esperado sus pláticas. Y bueno, pues como no necesita presentación, pero sí nos falta tiempo con él, sabemos... La verdad es que no voy a presentarlo con toda la currícula que tiene, pero sí vamos a decir, ya todos lo conocen, pero es un referente del derecho aduanero en México. Así que, pues, doctor, en verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por hacer un trueque. Es muy valioso que esté con nosotros aquí. Así que el día de hoy le dejo la palabra y muy agradecidos, en verdad. Es un honor que esté aquí. Gracias, Daniela. Y gracias por darme el tiempo para que no me extralimite más allá de lo que debe de ser. Me preguntaron, ¿hacemos dato peque del trueque? Dije, no, hoy no. Así que creo que se extralimite es Octavio. Entonces dije, el día de hoy vamos directo, porque el tiempo del doctor es muy valioso. Muchísimas gracias. Saludo a todos con gran afecto y cariño, a mis colegas panelistas de siempre, que mucho me honran que hoy estén con nosotros. Y a todos, pues los 95 que veo que ya están en la línea, muchísimas gracias por haberse conectado a este trueque que organiza TLC desde hace, pues ya 3 años. Sí, ya. Este ya es un referente en las plataformas Zoom en México y en muchos países latinoamericanos. Y por qué no decirlo, a lo mejor algún otro de otros continentes. El régimen aduanero es el tema que está seleccionado para este día. Voy a iniciar con algunas definiciones. Creo que me voy a tener que saltar en su momento algunas páginas viendo si el tiempo me está atosigando. La primera definición es la que da la Organización Mundial de Aduanas, nuestra OMA, entendiendo por régimen aduanero la destinación que puede recibir, según las leyes y reglamentos aduaneros,
las mercancías sujetas a control de la aduana. Esto está en el glosario de términos aduaneros del Consejo de Cooperación, llamado también aduanero y llamado también de Bruselas y actualmente conocido como la Organización Mundial de Aduanas. Para la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, el antecedente de ALADI, el primer tratado que tuvimos de libre comercio, entonces ALADI también en su glosario de términos dice que los regímenes aduaneros consisten en el tratamiento aplicable a las mercancías sometidas al control de la aduana de acuerdo con las leyes y reglamentos aduaneros según la naturaleza y objetivos de la operación. Hay un autor muy conocido, sobre todo en Sudamérica, uno de los pioneros del derecho aduanero, Hugo Pasos Ramos, que los define diciendo que están constituidos por los tratamientos legales y reglamentarios del que la aduana le da a las mercancías de acuerdo con la naturaleza y objetivo de las distintas destinaciones aduaneras conocidas. Otro autor más, Juan Manuel Camargo, los define como el tratamiento aplicable a las mercancías sometidas al control y vigilancia de las autoridades aduaneras, mediante el cual se les asigna un destino aduanero específico de acuerdo con las normas vigentes. Hasta aquí para dar estas 4 definiciones y veamos que entonces todos los tratadistas nos están diciendo que los regímenes son aquellas destinaciones que se le dan a las mercancías de acuerdo a las leyes, reglamentos de carácter nacional. Ya veremos cómo efectivamente nuestra ley aduanera en su artículo 90 establece los 6 regímenes aduaneros que tenemos como destino de las mercancías. Quisiera en el segundo punto hacer un repaso de los antecedentes que en México se ha tenido exclusivamente y tratándose de encontrar los regímenes aduaneros, hasta qué disposiciones de nuestro país hablamos de una operación o un régimen aduanero. El primer arancel del México independiente, fechado el 15 de diciembre de 1821, vean ustedes y recuerden que el 27 de septiembre del mismo 1821 se da como la fecha de consumación de nuestra independencia, cuando el ejército trigarante entra desde Azcapotzalco, marchando hasta nuestro Palacio Nacional. Si esto es 27 de septiembre, y estoy hablando que el 15 de diciembre de ese mismo año tenemos el primer arancel del México independiente. Vean ustedes la importancia que tiene siempre el tratamiento aduanero y de comercio exterior en México. Antes de 3 meses estaba ya dictado por la Junta de Gobierno un arancel en materia aduanera, y aquí habla como operaciones la introducción o extracción de mercancías. Es el término que utiliza para hablar desde luego de lo que serán las importaciones y exportaciones. Después, en el arancel del 30 de abril de 1842, reglamentó el despacho de mercancía de importación y exportación. Esto es un dato interesante, vean ustedes, históricamente y sobre todo de la época independiente que estamos hablando, aquí ya se habla de lo que es el despacho de mercancías y ya se habla de importación y de exportación. En el arancel del 1 de enero de 1872, obra de Matías Romero, secretario de Hacienda y Crédito Público, se señalaba como operaciones aduaneras
la importación, la exportación y el tránsito por territorio nacional, exclusivamente. Posteriormente, en la Ordenanza General de Aduanas Marítimas y Fronterizas del 1 de marzo de 1887, se regularon como operaciones aduaneras la importación, la exportación, el tránsito y fíjense, el buceo y la pesca, la reexportación de mercancías extranjeras y el almacenamiento en depósito de mercancías extranjeras. Este es el primer antecedente en nuestro país del actual régimen que conocemos como el depósito fiscal, el que se da en los almacenes generales de depósito. En la Ordenanza General de Aduanas Marítimas y Fronterizas del 12 de junio de 1891, se regulan operaciones de importación, exportación, reexportación, tránsito de mercancías nacionales o nacionalizadas por territorio extranjero, retorno de mercancías nacionales procedente del extranjero. También se regulaba el tránsito internacional de efectos extranjeros por el territorio de la República, almacenes de depósito de mercancías extranjeras. Traía una serie de novedades aquí, esta ordenanza general, la última del siglo XIX, y lo interesante, como lo decía yo, es ya el número de regímenes, no con esa denominación moderna, sino de operaciones de carácter aduanero. La ley aduanera, primera ley, publicada el 1 de enero de 1930, aclaro que hubo una en el 1928, pero nunca entró en vigor, y la que entró en vigor es la del 30 que estoy mencionando, que era prácticamente una reproducción de la de 28. Reguló las importaciones, las exportaciones, la reexportación, el depósito de mercancías, el tránsito internacional y las operaciones temporales. Vean ustedes cómo se vaya ajustando un poco más a los 6 regímenes que conocemos actualmente. Una nueva ley, la del 31 de agosto de 1935, que es la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, mantuvo las mismas operaciones que la anterior ley. En abril de 1952 se publica el código, entra en vigor el Código de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala como operaciones aduaneras las siguientes. La importación que podía ser definitiva, temporal y especial. Yo sé que aquí hay un buen número de antiguos aduaneros como yo, que trabajamos muchos años porque estuvo 30 años vigente este código aduanero y trabajamos con estas operaciones aduaneras. Enrique, Miguel, Héctor, en fin, estoy seguro que lo estarán recordando. Entonces, la importación que podía ser de 3 tipos, definitiva, temporal o especial. La exportación que también tenía los 3 tipos iguales, la definitiva, la temporal y la especial. El tránsito que podía ser internacional, por territorio nacional y por territorio extranjero, tal y como está actualmente. El transbordo directo e indirecto. Esto era lo que señalaba como operaciones. 30 años después, del 52 al 82, se publica el 30 de diciembre de 81 la nueva ley aduanera que entró en vigor, como todos lo sabemos, el 1 de julio de 1982. En su título 4, denominado por primera vez regímenes aduaneros,
señalaba a las operaciones, perdón, aquí me entró no se encontró ninguna amenaza, no sé, un minuto porque no sé qué pasó. Ahora sí, me vino ahí un letrero de que podía haber una amenaza de un virus. Les decía yo, por primera vez se denominan los regímenes aduaneros, operaciones de mercancías y según el destino que se les vaya a seleccionar. Aquí ya vemos una clara influencia de la Convención de Kioto, el Kioto original de 1973, sobre la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros. La ley estableció los siguientes regímenes en los definitivos de importación y exportación, los temporales de importación con sus dos variantes para retornar en el mismo estado o para elaboración, transformación, reparación en programas de maquila o de exportación. Los temporales de exportación igual con dos vertientes para retornar al país en el mismo estado y para sufrir un proceso industrial de elaboración, transformación o reparación. El depósito fiscal, el tránsito de mercancías, pero tenía dos regímenes que la verdad yo no sé por qué los pusieron, porque no son tales, pero estableció las marinas turísticas, los campamentos de casas rodantes y por último el que sí está también, el de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Todavía no vemos el recinto fiscalizado estratégico como un régimen. En el diario oficial del 15 de diciembre del 95, se publicó una nueva ley que entraría en vigor el 1 de abril del 96, la cual con reformas es la que se encuentra en vigor. Y esta ley, en su origen, determinó los regímenes aduaneros, muy similar a lo anterior, los definitivos en primer lugar de importación y exportación, los temporales de importación y exportación, no voy a repetir lo que ya mencioné, para retornar en el mismo estado, para elaboración, transformación, reparación, el depósito fiscal, el tránsito con sus dos variantes, el interno y el internacional, la elaboración, transformación o reparación en recinto fiscal y el recinto fiscalizado estratégico, que es producto de la reforma a la ley aduanera del mes de diciembre del 2002. Entonces, hasta el 2002 tenemos realmente el último régimen para hacer los 6 con los que todavía al día de hoy se trabaja en materia aduanera. Quisiera en el tercer punto de esta charla, quisiera darles algunas clasificaciones de los regímenes aduaneros que tratadistas y algunas disposiciones. Veo a mi amigo Andrés Rode, qué gusto saludarte, Andrés. Él también manejó el código, también sabe de todo esto que estoy diciendo y lo sabe mejor que yo. La definición de Reinaldo Narváez Arancibia, él clasifica a los regímenes aduaneros en definitivos, importación y exportación. Suspensivos le llama a la admisión temporal, salida temporal, depósito aduanero que puede ser fiscal o particular. Los transitorios, como el tránsito y la redestinación o reembarque. Los restringidos, la nacionalización en zona especial y la nacionalización bajo franquicias.
Vean ustedes cómo aquí hay algunos que nosotros desde luego no tenemos en nuestra legislación. Hugo Pasos Ramos, autor que ya mencioné al principio al dar la definición de los regímenes aduaneros. Perdón, también saludo a Filiberto Pacheco, que ahí se acaba de adherir a esta reunión. Ya tenemos 156, empezamos con 95 y sigue sumando. La clasificación de Hugo Pasos Ramos los clasifica en generales y especiales. Los generales para este tratadista es la nacionalización incondicional y la nacionalización condicional. Y de los especiales establece 3 subgrupos: los suspensivos de pago, los devolutivos de derecho y los liberatorios de pago de derechos. Veamos cada uno. Por ejemplo, los suspensivos de pago, según este autor, es el tránsito aduanero, el depósito aduanero, la admisión temporal y la exportación temporal. Estos regímenes de perfeccionamiento pueden ser activo o pueden ser pasivos. Los activos es la admisión temporal y el depósito aduanero de mercancías que se destinan a una transformación industrial y posteriormente se van a exportar a su país de origen o a otro país, pero tienen que salir del territorio nacional. De los devolutivos de derecho, tiene pues la única figura que hay, aunque yo considero que no es un régimen, pero este autor sí, el drawback. Y los liberatorios de pago es la exportación previa y los que se importan a zonas o puertos francos. Nosotros tenemos estas figuras, pero en forma diferente. Hay una clasificación de Hugo M. Roselio que me la voy a saltar. Hay una clasificación de Máximo Carvajal que me la voy a saltar. Y hay, sí, para que no se vea aquí parcialidad. Y hay una clasificación de la Ley General de Aduanas del Perú que me permito traerlas. Los regímenes aduaneros en la Ley de Aduanas del Perú. Está la importación. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino. With cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Que puede ser importación a consumo, importación en el mismo estado y admisión temporal para reexportar en el mismo estado, según este autor. Después tenemos la exportación, que puede ser definitiva, temporal para reexportarse. Tenemos el tránsito, desde luego, y el tránsito puede ser el tránsito aduanero, el transbordo y el remolque. Yo creo que pues esta ley mete una serie de regímenes que en nuestro concepto pues no lo son. Y establece otros regímenes aduaneros o de excepción. Entonces, esta es la clasificación. Y por último, la última
clasificación antes de entrar a la materia internacional es la de nuestra ley en su artículo 90. Conocemos perfectamente todos los que estamos en esta reunión, que son los definitivos en sus variantes de importación y exportación, los temporales también en sus variantes de importación y exportación, ambos igual la importación y la exportación para retornar en el mismo estado y para retornar al país después de una elaboración, transformación o reparación en maquila o de exportación. La exportación igual para su retorno en el estado igual o para una elaboración, transformación o reparación. El depósito fiscal con el cual se puede hacer importación definitiva, exportación definitiva, mercancías que retornen al extranjero, mercancías que se reincorporen al mercado nacional e importaciones temporales para empresas como las IMEX también. El tránsito de mercancía con sus dos variantes, el interno y el internacional con sus dos subdivisiones, el por territorio extranjero y el por territorio nacional. La elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y el recinto fiscalizado estratégico. Permítame, aprovechando esta clasificación de nuestra ley y antes de entrar a los aspectos internacionales, hacer un comentario, sobre todo para la audiencia de las gentes más jóvenes, y creo interesante en dar esta pequeña explicación. La importación temporal, la que se llama así como régimen aduanero, sobre todo la que es de elaboración, transformación o reparación y que solamente está etiquetado en la actualidad para las empresas IMEX, los PROCE, se debe a una transformación que hubo a partir de 1982. La legislación de ese año consideró que, y creo que consideró adecuadamente, y los que somos viejos, repito, en esta materia lo sabemos, que la importación temporal tal y como estaba y también el tránsito de mercancías por territorio nacional se prestaba a hacer en demasía el contrabando que pudiéramos calificar como contrabando documentado. La importación temporal, el tránsito, no tenían prácticamente ningún candado en la ley. Había un control que era muy fácilmente violado. Por ejemplo, se les ponía unos precintos aduaneros, no los candados actualmente que pueden ser prácticamente inviolables, sino unos precintos que eran como de hojalata, los cuales se podían incluso, haciendo este movimiento, pues romperlos. O también en el tránsito se acostumbraba mandar a un celador, cuando existía el resguardo aduanal mexicano, como acompañante en el vehículo para verificar que lo que entraba por la aduana de Ciudad Juárez saliera por la aduana de Ciudad Hidalgo en Chiapas. ¿Qué pasaba? Pues que la mayoría de las veces esa mercancía se quedaba en el país y podía ser sustituida porque lo único que se hacía era tener un peso. Podía ser sustituida por piedras, por rocas, por agua, por lo que ustedes quieran que diera el mismo peso. Entonces, la iniciativa de ley y el Congreso Federal, cuando legisló, abolió la importación temporal como estaba y creó esta, pero exclusivamente para la industria maquiladora y para los PITEX en ese momento. Recordemos que después estas dos figuras se han unido en una sola, las empresas IMEX. Pero
solucionó un problema, pero dejó abierto otro, porque había un buen número de importadores de buena fe, sin que trataran de defraudar al fisco o realizar contrabando documentado, que se quedaron sin poder realizar importaciones temporales. ¿Por qué? Porque solamente abrió las puertas para la industria maquiladora y las PITEX. Posteriormente, entonces, para subsanar el error que originalmente incurrió, entonces realiza un régimen nuevo que es el de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Y este régimen es para cualquier persona física o moral, con excepción de las IMEX. Entonces, aquí volvió a haber esta importación temporal con otra denominación para cualquier persona física o moral, repito, que no fueran IMEX. Bien, quería yo entonces hacer este comentario, sobre todo para la gente joven. En la manera, ya en la internacional, voy a hablar un poquito, desde luego, fundamentalmente del protocolo de enmienda a la convención de Kioto de 1999. Este protocolo de enmienda lo que busca también, como su antecedente de 73, es la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros. Y establece estos regímenes, ese convenio internacional. Importación para consumo, reimportación en el mismo estado, importación para consumo con exoneración de derechos e impuestos a la importación, la exportación definitiva, depósitos aduaneros, tránsito aduanero, transbordo, transporte de mercancía por cabotaje, perfeccionamiento activo, perfeccionamiento pasivo, drawback, transformación de mercancías para consumo y admisión temporal. La Unión Aduanera, que sigue al pie de la letra este protocolo de enmienda, agrega uno que no está en él, que es el denominado a libre práctica. Bien, déjenme entonces hablar un tantito de lo que es este convenio internacional para la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros. Es precisamente el convenio y su modificación calcado a la plática de hoy, porque habla precisamente de los regímenes aduaneros. El convenio de Kioto, que se elaboró el 18 de marzo de 1973 y tuvo su vigencia internacional el 25 de septiembre de 1974. Permítanme también a la audiencia y sobre todo a lo mejor a los que no son abogados, comentarles que todos los tratados y convenios internacionales tienen dos tipos de vigencia, una internacional y una nacional. La internacional se da cuando el propio convenio o tratado en alguno de sus artículos establece un número determinado de suscriptores del convenio o el tratado que lo aprueben, y al cumplirse ese número entra en vigor internacional. Y la vigencia nacional en cada país, en el nuestro, por ejemplo, es cuando nos adherimos a un tratado o convenio internacional y entonces seguimos el proceso constitucional que existe
y está establecido, por ejemplo, en el artículo 89, fracción 13, en el 76, fracción primera, en que el Ejecutivo, desde luego, es el autorizado para suscribirlos y, desde luego, con la aprobación del Senado, ahí están las facultades en el 76, fracción primera, y después de esta dos suscripciones y aprobación del Senado, pues pasa al Ejecutivo, quien lo envía al Diario Oficial de la Federación, conforme a esta ley, para que sea obligatorio el articulado de ley o tratados o convenios internacionales. Se requiere precisamente que haya la publicación en el Diario Oficial de la Federación y ahí se marca el día de su entrada en vigencia, que puede ser a X tiempo, una vacatio legis, o puede ser al día siguiente de su publicación. Bien, hecha esta aclaración, permítanme decir los objetivos que persigue el Convenio de Kioto del 73. Hablo del original. Simplificar y armonizar los procedimientos aduaneros de los regímenes, de las formalidades aduaneras. También como objetivo la unificación de formalidades, procedimientos y regímenes aduaneros. Y una tercera, la facilitación al comercio internacional de mercancías. Saludo a don Octavio de la Torre, que nos hace el honor de estar presente. Carvajal, ¿cómo me lo iba a perder, doctor? Y aparte saludar a tantos amigos. No lo sigo interrumpiendo porque lo estaba escuchando, pero ahorita ya lo estoy viendo y escuchando. Qué bien. Te agradezco muchísimo. Sabemos el cúmulo de actividades, de trabajo, de reuniones, de viajes para México, para Tijuana, para Mérida. Bueno, te haces 20,000 pedazos. Muchas gracias por estar presente. Bien. Hablemos brevemente también del protocolo de enmienda de este convenio internacional para la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros, que es el conocido como el Convenio de Kioto, revisado, que se adoptó el 27 de junio de 1999 con una vigencia internacional a partir del 3 de febrero del 2006. 112 países hasta estos momentos son parte de esta convención con su protocolo. Aquí hay algo extraño y que no he podido yo hurgar y terminar una investigación. Confieso que me encontré con un valladar insalvable para mí. Según la investigación que logré hacer, este protocolo y lógicamente el convenio original fue publicado el protocolo de la ratificación que debe de hacer el Senado, esa ratificación que decía yo que está en el artículo 76, fracción primera de nuestra Constitución. Entonces, en el Diario Oficial de la Federación del 21 de agosto del 2018, se publicó el protocolo de enmienda del Convenio de Kioto revisado, donde la Cámara de Senadores aprobó dicho protocolo. Pero no hay más antecedente, no pude encontrar. Y lo que sí sé, y si hay alguien en la audiencia que me pudiera auxiliar en que tenga mejores datos, hasta donde yo sé, no ha entrado en vigor y a lo mejor va a pasar lo mismo que el convenio de Estambul que suscribimos y se quedó en una gaveta, tiene 20 años o ya no sé ni cuántos, y a lo mejor le va a pasar lo mismo, que está en una gaveta en la oficina, en la dirección del Diario Oficial de la Federación. No obstante, que lo que encuentro, e invito a los que deseen hacerlo, a buscar el Diario Oficial del 21 de agosto de 2018
Y ahí encontrarán esta publicación en que el Senado aprueba el convenio de Kioto revisado, pero hasta ahí no hay más. Si también con esta autorización lo tuvo el Ejecutivo y no lo mandó al diario oficial, entonces estará en una gaveta de presidencia, pero si lo mandó, entonces está en la oficina del diario oficial de la Federación. El caso es que para México, el convenio, el protocolo de modificación al convenio no está en vigor en nuestro país. Bien, pasemos por último ya a hacer algunas definiciones que este convenio, este protocolo tiene de Kioto para ver cómo se definen y vean ustedes las semejanzas o diferencias que hay con las definiciones establecidas en nuestra ley aduanera. La importación para consumo, dice el protocolo de Kioto, es el cual por el cual las mercancías pueden entrar en libre circulación dentro del territorio aduanero, previo pago de los derechos impuestos a la importación exigibles, cumpliendo con todas las formalidades aduaneras necesarias. Las mercancías en libre circulación son de las que se pueden disponer sin restricción aduanera. Esta es la definición que se da para la importación a consumo. Después habla de la reimportación en el mismo estado. Es el régimen que permite la nacionalización para el consumo, exoneración de los derechos, con exoneración de los derechos y los impuestos a la importación de mercancías que han sido exportadas a condición de que no hayan sido sometidas a ninguna transformación, elaboración o reparación en el extranjero. Define a la importación para consumo con exoneración de derechos e impuestos a la importación, diciendo que es el régimen que tiene como condición que las mercancías hayan sido importadas bajo determinadas condiciones y con una finalidad definida. Para la exportación a título definitivo, nos dice que es el régimen aduanero aplicable a las mercancías en libre circulación que abandonen el territorio aduanero y que estén destinadas a permanecer definitivamente fuera de este. Déjenme hacer una pequeña aclaración también para nuestro público, los que probablemente no conozcan esta situación que voy a comentar. Internacionalmente, en tratados y en la mayoría de las legislaciones, se habla, menos en México, de territorios aduaneros. Yo he sugerido muchas veces que utilizáramos, desde luego, para estar en sintonía con los tratados, con la OMA, con la mayor parte de las legislaciones, que definiéramos el territorio, lo que es un territorio aduanero. Nosotros hablamos de territorio nacional, pero en nuestro país, en mi concepto, y es mi opinión, puedo estar equivocada y pido disculpa si lo estoy. Yo considero que tenemos simplemente 3 territorios aduaneros. Si definimos a un territorio como el que tiene un mismo sistema arancelario de clasificación y de cobro de impuestos, pues México tiene 3. Tenemos una franja fronteriza de 20 kilómetros, que es un territorio aduanero, como se quiera ver,
porque hay un sistema de nomenclatura, de clasificación y un sistema de no cobro de impuestos y de exenciones y de franquicias, etcétera, para los habitantes de una zona de 20 kilómetros paralelo a los 3,200 kilómetros que tenemos con Estados Unidos, a los 300 kilómetros que tenemos con Guatemala, ya no sé cuántos tenemos con Belice. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Y también la otro territorio de mi concepto aduanero son las regiones fronterizas que por decreto las establece el Ejecutivo y en la cual tenemos, por ejemplo, los 2 estados de Baja California, una parte parcial de Sonora, 8 municipios del estado de Chiapas y todo el estado de Quintana Roo. Entonces, vean ustedes, y el resto es el territorio, otro territorio aduanero, pero nuestro país utiliza exclusivamente territorio nacional. Y aquí probablemente pues entra, creo que es el artículo 42 de la Constitución que nos dice, desde luego, las partes que compone al territorio nacional. Entonces, claro, el convenio que estoy dando definiciones, el protocolo de adición de Kioto del 99, pues nos está hablando constantemente de territorios aduaneros. Creo que valía la pena esta pequeñísima explicación. Pasemos siguiendo estas definiciones que da el instrumento internacional al depósito aduanero. Es el régimen aduanero según el cual las mercancías importadas son almacenadas bajo el control de la aduana en un lugar habilitado para esta finalidad sin pagar derechos o impuestos a la importación. Después define el tránsito aduanero, régimen bajo el cual se colocan las mercancías transportadas de una oficina aduanera a otra oficina aduanera bajo control aduanero. El siguiente es el perfeccionamiento activo, régimen que permite recibir en un territorio aduanero con suspensión de los derechos y los impuestos a la importación ciertas mercancías destinadas a ser reexportadas luego de haber sido sometidas a una elaboración, transformación o reparación. El régimen de perfeccionamiento pasivo es en el cual las mercancías se encuentran en libre circulación, pueden ser exportadas temporalmente a los efectos de su manufactura, proceso o reparación en el exterior y luego son reimportadas con exención total o parcial de impuestos y derechos de importación. Uno más es la transformación de mercancías para consumo, según el cual las mercancías importadas pueden sufrir una elaboración o una transformación bajo el control de aduanas y antes de su importación para consumo, a tal modo que en el momento de pagar los derechos e impuestos, estos pueden ser inferiores al aplicable a las mismas mercancías si fuera una importación. La admisión temporal
es el régimen que permite recibir con suspensión total o parcial de derechos e impuestos a la importación ciertas mercancías que se han importado para un propósito específico y para ser exportadas dentro de un plazo determinado sin que hubiera sufrido una modificación. Bien, hasta aquí esta parte que creí interesante de ver las definiciones del protocolo de Kioto del 99. Entramos a la parte final de mi exposición para darle un repaso. Yo sé que la mayoría lo sabe, pero vale la pena a veces recordarlo, los regímenes aduaneros que tenemos en México. Sabemos que toda determinación de un régimen aduanero debe hacerse a través de un documento, el que conocemos como el pedimento. El pedimento viene de pedir. El particular, el importador, el exportador, el contribuyente, le pide a la autoridad aduanera el régimen al que quiere sujetar las mercancías. En otras partes se llama póliza, etcétera. Tienen diferentes nombres. El artículo 2, fracción 16 de nuestra ley aduanera define al pedimento como, transcribo, la declaración en documento electrónico generada y transmitida respecto del cumplimiento de los ordenamientos que gravan y regulan la entrada o salida de mercancías del territorio nacional, en la que se contiene la información relativa a las mercancías, el tráfico, régimen aduanero al que se destinan y los demás datos exigidos para cumplir con las formalidades de su entrada o salida. Dicho pedimento se elabora por el interesado o por su representante legal bajo protesta de decir verdad. Bien, veamos ahora cada uno de los 6 regímenes y sus variantes que pueden haber. Para la importación, la ley mexicana la define como la entrada de mercancías de procedencia extranjera para permanecer en el territorio nacional por un tiempo ilimitado. Aquí lo importante es este vocablo que utiliza nuestra legislación. Esta importación va a estar en el territorio nacional, desde luego después de haber cumplido con el pago de sus impuestos, derechos, el IVA, el IEPS, el ISAM, dependiendo de las mercancías, el pago de los derechos, las normas oficiales, permisos, las regulaciones, restricciones no arancelarias, cuota compensatoria si la tiene, etcétera, y será por el tiempo ilimitado. Un bien, un alimento, pues su consumo será prácticamente de inmediato, pero una maquinaria, equipo, pues estará los años que tenga de uso razonable y hasta que tenga su depreciación o mucho más tiempo, hasta que sea una chatarra. Este régimen entonces se pagan los impuestos, cuotas compensatorias, cumplimiento de regulaciones, restricciones, si estas existen. Si la mercancía importada sale defectuosa o tiene de especificaciones diferentes a las que las partes pactaron, se podrán exportar libre de pago y de requisitos en un plazo de 3 meses, salvo la maquinaria o equipo
cuyo plazo será hasta 3 meses más, o sea, hasta 6 meses. Las mercancías deberán retornar al país nuevamente en un plazo de 6 meses y tienen que ser iguales, desde luego, a las retornadas. En el artículo 102 tenemos lo que considera nuestra ley como exportación definitiva. Y es totalmente igual, nada más que con salida, lo otro es con entrada a la importación. Es la salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por un tiempo ilimitado. Las disposiciones de la exportación también tienen algunas facilidades para el retorno de ellas hasta por un año sin pago de impuestos, si no sufrieron modificaciones, si el retorno se debe, y aquí fíjense ustedes cómo cuida la legislación a nuestras exportaciones. Se puede devolver si es rechazado por la autoridad del país de importación o si el comprador la devuelve, como en el caso de la importación, por ser defectuosa o de especificaciones diferentes a lo pactado. Procederá esta devolución y el impuesto pagado en cualquiera de estas situaciones. Pero si el interesado de la exportación tiene algún beneficio fiscal que hubiera recibido, deberá de reintegrar desde luego ese beneficio fiscal que se le otorgó. Pasemos a la importación temporal. Es la entrada de mercancías para permanecer en el país por un tiempo limitado. Aquí está en contraposición con las otras dos definiciones. Aquí el tiempo es limitado. Pero además de ser un tiempo limitado, debe de tener una finalidad específica y la tercera condicionante es que deberá de retornar esa mercancía al extranjero. Hay dos tipos dentro de este régimen. El de las mercancías que retornarán en el mismo estado y las que retornarán después de haber realizado un proceso que puede ser de elaboración, transformación o reparación en programas de maquinaria, de maquila o de exportación. Es decir, ya lo dije, lo reitero, en programas IMEX, fundamentalmente. El retorno de mercancías en el mismo estado tienen determinados plazos que se deben de cumplir. Por ejemplo, durante un mes pueden estar, ese es el tiempo que se limita a la ley, remolques, semirremolques, incluyendo plataformas adaptadas para transportar contenedores. Hasta por 6 meses, las que se realicen residentes en el extranjero, que tengan residencia en el extranjero, y las que se realicen directamente o bien con personas con las que tengan relación laboral, excepto las mercancías denominadas vehículos, desde luego. Los envases también pueden ser por este plazo que contengan en el territorio nacional las mercancías en las que se hubieran introducido al país. Las de los vehículos de las misiones diplomáticas, consulares, de organismos o representaciones internacionales y también las franquicias de empleados, funcionarios del Servicio Exterior Mexicano. También por el mismo plazo,
las muestras o muestrarios destinados a dar a conocer mercancías y por último los vehículos que se importen, los mexicanos que tengan residencia en el extranjero o que acrediten estar laborando en el extranjero por más de un año. Podrán permanecer hasta por un año, ya vimos un mes, 6 meses y ahora es por un año, las destinadas a convenciones, congresos, las patrocinadas por entidades públicas, por universidades o entidades privadas en la que las mercancías se destinen a eventos culturales, deportivos. También los enseres, la utilería y demás equipo de filmación para ser usada en la industria cinematográfica y su interacción. También se efectuará por residentes en el extranjero y pueden acompañarse se pueden ampliar hasta por otro año. Este aliciente a la industria cinematográfica es por un año, pero puede renovarse hasta por un plazo igual. Los enseres, utilería y demás equipos también de filmación utilizados por la industria nacional y también tiene un año y se puede ampliar por otro. La de los vehículos de prueba son necesarios muchas veces. Las mercancías previstas en los tratados internacionales y por último, las mercancías destinadas a fines de investigación. Todo esto por un año y en algunos casos con una prórroga de un año más. La siguiente es por el tiempo que dure el plazo según las condiciones que se establezcan. Por ejemplo, los vehículos de extranjero en condiciones de visitantes y residentes temporales podrán estar entonces por el tiempo que dure esa calidad migratoria. Los menajes de casa de mercancías usadas de residentes temporales o estudiantes. Y por último, en estas importaciones temporales para retornar en el mismo estado, también pueden haber mercancías que estén hasta por 10 años y en algunos casos hasta por 20. Por ejemplo, los contenedores, los aviones, avionetas y helicópteros utilizadas por líneas aéreas con concesión, las embarcaciones dedicadas al transporte de pasajeros, de carga, de pesca comercial, las de recreo y las que sean deportivas, las cuales incluso podrán ser objeto de explotación comercial si se encuentran en una marina turística. La razón de ser esto es que cuesta en demasía el mantener estas embarcaciones en una marina turística y entonces se da la facilidad de que la propia marina, para solventar los gastos, pueda darlas en una explotación comercial. Las casas rodantes importadas temporalmente por residentes permanentes en el extranjero. Recuerden ustedes lo que dije hace un rato, que en 1982 en la ley fueron regímenes las marinas turísticas, estas embarcaciones, y también las casas rodantes, lo cual en mi concepto pues era un error. Ahora son parte de una importación temporal. Y por último, también por 10 años, con un plazo de igual tiempo, las locomotoras, los carros de ferrocarril y el equipo relacionado con la industria ferroviaria. La otra importación temporal es la de la elaboración, transformación o reparación. Este régimen solo puede ser usada por la industria IMEX
en su modalidad de controladora de empresas, en su modalidad industrial, de servicio, de albergue y de terciarización. Las mercancías de este régimen podrán permanecer por los plazos siguientes, hasta 18 meses, lubricantes y otros materiales, menos los petrolíferos. A igual por el mismo plazo, las materias primas, partes y componentes que se integren totalmente a las mercancías, los envases y los empaques, las etiquetas y los folletos. Hasta por 2 años, contenedores y cajas de tráiler. Y por último, hasta la vigencia del programa, también pueden estar la maquinaria, el equipo, las herramientas, los instrumentos, los moldes, refacciones que sean necesarias para garantizar el proceso productivo. También por este plazo, equipos y aparatos para control de contaminación, investigación, capacitación, seguridad industrial, telecomunicaciones, laboratorios, mediciones, pruebas y un largo etcétera. Por último, el equipo que sirva para la administración de la empresa. La exportación temporal consiste en la salida de mercancías del territorio nacional, también para permanecer en el extranjero por un tiempo limitado y también para una finalidad específica, y en este caso hay 2 tipos también. La exportación temporal para mercancías que retornen en el mismo estado, lo que consiste en la salida de mercancías nacionales a otra nación para cumplir con una finalidad determinada y retornar al país sin modificación alguna. Los plazos para el retorno son 3 meses para remolques y semirremolques, 6 meses para envases que realicen los residentes en México sin establecimiento permanente en el extranjero, enseres, utilerías y equipos que se utilicen en la industria cinematográfica, muestras. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Every day, my company gets scam phishing emails trying to get money or sensitive info. I wanted to protect my employees and my clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got simple ways we can protect our businesses from online threats. First, teach employees to recognize and report phishing. Next, require strong passwords plus multi-factor authentication. And finally, turn on automatic updates for your business software. To learn more, go to CISA at cisa.gov/Secure Our World. Y muestrarios. Hasta por un año, las que se envíen para exposiciones, convenciones, congresos, eventos culturales o eventos deportivos. Estos plazos señalados se podrán prorrogar todos por un plazo igual. Y la última forma, como ya la mencionamos, la que es para un proceso productivo industrial de elaboración, transformación o reparación, en el cual salen las mercancías de nuestro país para que retornen después de haberse destinado a ese proceso que consiste en la elaboración, transformación o reparación en el extranjero, y el plazo de permanencia será hasta de 2 años. Las mercancías a su retorno, en este caso, pagarán el impuesto general de importación
que le corresponda al valor de las materias primas o mercancías extranjeras que se hayan incorporado, más el precio de los servicios prestados para su proceso industrial, incluyendo, por ejemplo, la mano de obra. Y este pago se hará de acuerdo con la clasificación arancelaria de la mercancía retornada. Pasemos al depósito fiscal. Este es el régimen en el cual las mercancías extranjeras o nacionales, permítanme hacer un pequeño paréntesis, México es de los pocos países que utiliza el depósito fiscal, este régimen que veremos en este momento, para sus mercancías de exportación. Incluso el protocolo y el Tratado de Kioto y su protocolo no contemplan el de mercancías de exportación, únicamente se puede con mercancías de importación. Repito entonces la definición. Es en el cual las mercancías extranjeras o nacionales se almacenan en una institución denominada Almacenes Generales de Depósito. Esta institución, que es una institución auxiliar del crédito, se regula por la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. La ley mencionada regula estos almacenes en sus artículos 5º, 11, primer párrafo, y también el tercer párrafo. El artículo 12 en su fracción tercera y cuarta, y el artículo 14, segundo párrafo. Quien quiera verlos, les estoy dando los artículos porque es importante que conozcan cómo regula esta ley los almacenes generales de depósito. Estos almacenes requieren autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para operar, y para hacer un depósito fiscal requieren otra autorización por la autoridad aduanera. Es decir, un almacén general de depósito que quiere actuar como depósito fiscal en nuestro país requiere tener una autorización, concesión de parte de Hacienda para operar como un organismo auxiliar del crédito. Y si quiere destinarlos a ser un depósito fiscal conforme la ley aduanera, tiene que tener una autorización también de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero a través del Servicio de Administración Tributaria. Algunos requisitos para operar. Primero, debe de tener un lugar especial y debe de tener instalaciones separadas, tanto las mercancías que son, que opera como auxiliares del crédito y aquellas en las que actúa como depósito fiscal de carácter aduanero. Tiene que tener instalaciones separadas para que no se vaya a confundir o revolver las mercancías que van a ser destinadas a una importación o a una exportación de las otras mercancías que también, como forma auxiliar del crédito, institución crediticia, pueden tener este tipo de mercancías. Tener también equipos de cómputo y de transmisión de datos, y en este caso estos equipos deben de estar enlazados con la autoridad aduanera. En el régimen de depósito fiscal, previamente se deberán de determinar los impuestos y si hay cuota compensatoria, si existen regulaciones o restricciones arancelarias, deberá también de satisfacerse. Además, se deberá de anexar la famosa carta de cupo, que se entiende, y esta carta es donde el depósito fiscal, el almacén general, acepta
desde luego que ahí se depositen las mercancías, llamémosle ahora de comercio exterior, importación, exportación, extranjeras o nacionales. El almacén, entonces, con esta carta de cupo, además, se compromete a tener bajo su custodia, conservación, responsabilidad, las mercancías. Este régimen aduanero tiene varios beneficios y es muy interesante el régimen y sirve y sí tiene buenos beneficios. Los impuestos determinados, su pago queda en suspenso hasta que las mercancías puedan retirarse del depósito y se pueden hacer en parcialidades o en una totalidad. El depósito fiscal permite almacenar mercancías, como ya lo dije, de importación y de exportación, es decir, extranjeras o nacionales. Las mercancías nacionales, fíjense, se entenderán exportadas en definitiva desde el momento en que se depositen en ese almacén, pudiendo gozar desde ese momento de los estímulos fiscales si proceden. Los impuestos y cuotas compensatorias se van a actualizar de acuerdo a dos procedimientos. Uno es al tipo de variación cambiaria que tenga el peso en relación con el dólar. O el otro sistema es el de acuerdo a la variación al índice nacional de precios al consumidor. En el momento de que se va a efectuar este régimen, el importador, el exportador, decide cuál de los dos sistemas quiere para que se actualicen los impuestos, las cuotas, las contribuciones y los aprovechamientos en una palabra. O bien variedad cambiaria o bien de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor. Otro beneficio es que las mercancías podrán importarse en definitiva o retornarse al extranjero. También podrán exportarse en definitiva y si no se pudiera, se reincorporarán al mercado nacional. Las mercancías en este régimen podrán permanecer hasta por 24 meses dentro de ese depósito del que estamos hablando. Hay mercancías que no pueden ser depositadas en este régimen. Armas, municiones, explosivos, radioactivas, contaminantes, joyas, diamantes, rubíes, zafiros, esmeraldas, perlas, ámbar, vehículos, etc. Me quedan 3 regímenes y voy a tratar de ser ya muy rápido para acabar en unos 8 o 10 minutos. El tránsito de mercancías es definido en nuestra ley como el traslado de mercancías bajo control fiscal de una aduana nacional a otra aduana. Artículo 124 de nuestra ley. Tiene 2 formas, el interno y el internacional. El interno se produce cuando una aduana de entrada envía mercancías extranjeras a una aduana, normalmente una aduana interior, para que ahí se realice el despacho de las mercancías. También cuando la aduana del despacho, también una aduana interior, envía las mercancías nacionales o nacionalizadas ya despachadas a una aduana de salida para que se complete la exportación. También tenemos este tránsito cuando una aduana de despacho envía mercancías importadas temporalmente en programas IMEX a la aduana de salida para su retorno al extranjero. De conformidad con el artículo 120, su último párrafo de nuestra ley, en el régimen de depósito fiscal también se envía
a través de un tránsito interno las importaciones o exportaciones, en definitiva, que han utilizado el depósito. En estos casos, fíjense ustedes, tenemos el complemento de dos regímenes aduaneros. Uno, el depósito fiscal, y otro, el tránsito interno de mercancías. Este régimen está revestido de algunos candados. Por ejemplo, estamos hablando del tránsito interno. Se debe de formular un pedimento y determinar provisionalmente las contribuciones a la tarifa más alta, a la fracción arancelaria más alta de la tarifa que le corresponde. También deberá de cumplirse con las regulaciones y restricciones arancelarias. Se debe de utilizar solo un transporte de una empresa que está inscrito en un padrón ad hoc, un padrón correspondiente a empresas inscritas como empresas que pueden transportar mercancías en este tránsito interno. También tienen establecidas, y esto es interesante, rutas fiscales. Es decir, una mercancía solamente puede transitar por la carretera número 59, pongo un ejemplo, hasta que llegue a su destino. Si se sale sin causa justificada, puede haber una causa que lo justifique. Sin causa justificada, va a incurrir en un ilícito y hasta en un delito de carácter penal aduanero. Se establecen entonces rutas fiscales para que transiten la mercancía y hay plazos máximos para que lleguen a ese destino. 15 días, 3 días, 30 días, etcétera. Serán responsables ante el fisco en este régimen de tránsito interno quienes realicen el tránsito, las empresas transportistas y también pueden serlo los agentes o agencias aduanales que hayan realizado el trámite. El tránsito internacional tiene dos variantes, uno por territorio nacional y otro por territorio extranjero. El primero consiste cuando una aduana de entrada envía mercancías extranjeras a una aduana de salida para que salga del territorio nacional esas mercancías con destino al extranjero. Y el tránsito por territorio extranjero es en el que mandamos mercancías nacionales o nacionalizadas a través de una aduana extranjera para utilizar sus medios de comunicación, sus carreteras, y que vuelva a entrar al territorio nacional. Por ejemplo, yo quiero mandar mercancía nacional o nacionalizada a Tijuana y la saco de Nuevo Laredo, pero las carreteras están en muy mal estado, hay cortes, hay asaltos, etcétera. Decido utilizar el tránsito por territorio extranjero, saco mis mercancías por la aduana de Laredo, utilizo las vías de comunicación y esa misma mercancía la vuelvo a introducir en la aduana de Tijuana. Bien, el por territorio, el régimen, pasemos a los dos últimos y ya muy rápido, el de transformación, elaboración o reparación en recinto fiscalizado, lo mencioné, es la introducción de mercancías que pueden ser extranjeras o nacionales en un recinto fiscalizado para que sufran un proceso industrial, debiendo las mercancías extranjeras salir del país y las nacionales ser exportadas. Este régimen, como lo dije, es para cualquier persona física o moral, siempre y cuando no sea una empresa IMEX, la cual ya vimos que es un régimen similar al que estoy hablando. Por último,
veamos las mercancías de un recinto fiscalizado estratégico. El régimen es novedoso, bueno, ya tiene 20 años, pero pues es el último, es el Benjamín de los regímenes. Este consiste en la introducción por tiempo limitado de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas, para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación o reparación. Este régimen no estaba contemplado en la Convención de Kioto y ha sido introducido al 30 de diciembre del 2002. Actualmente solo existen 28 recintos fiscalizados estratégicos en todo el país. Y estos 28 recintos están exclusivamente en 17 aduanas de las 50 que actualmente tenemos. Podemos clasificar estos recintos en dos formas: los que son concesionados y los que son autorizados. Los primeros son los que se ubican dentro de los recintos fiscales de las aduanas. Los segundos son los que se encuentran ubicados en lugares colindantes de los recintos fiscales de una aduana. Este régimen no se pagan los impuestos al comercio exterior, salvo las mercancías extranjeras que estén en un programa de diferimiento o de devolución de aranceles, como es el drawback. Están sujetas al cumplimiento de regulaciones y restricciones. Las mermas no causan ninguna contribución. Los desperdicios que no retornen deberán ser destruidos. Las mercancías nacionales o nacionalizadas que opten por este régimen se consideran exportadas cuando estén bajo su amparo y gozan en ese momento de los beneficios fiscales, si es que existiera. En el diario oficial del 4 de febrero del 2017 se publicaron otros beneficios. Por ejemplo, ingreso y salida en tránsitos con aviso electrónico, certificación IVA-JETS para operador de un recinto fiscal estratégico, rectificación del pedimento de origen de las mercancías antes de 3 meses. Las empresas IMEX pueden instalarse dentro del recinto sin ser operador. Permanencia de mercancías por 24 meses. Los activos, mientras dure la autorización, serán por este tiempo. Regulación de mercancías si se excedieron en el plazo dentro del recinto, 60 días. El DTA con un costo de 1.76 en vez del 0.8 al millar, como es normalmente. El pago de impuestos a la importación con tarifas reducidas. Los petrolíferos no gozan de este régimen. En caso de revocación de la concesión o autorización, hay un procedimiento regulado en el artículo 144A de nuestra ley aduanera. Sé que terminé en forma muy rápida, pero fue prácticamente 1 hora y media, con la disculpa de que he abusado del tiempo de esos 125 compañeros que están hasta estos momentos y que les agradezco mucho su paciencia y el haberme soportado. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, doctor, ahora sí, de parte de todo el equipo de TLC Magazine México, llegamos a un trueque, le queremos otorgar este reconocimiento virtual al doctor Máximo Carvajal Contreras por hacer el trueque en la plática virtual con el tema Regímenes Aduaneros el día 20 de junio del 2022, firmado por el doctor de la Torre y su servidora. Doctor, muchísimas gracias. En verdad, extraordinaria plática. Gracias a ustedes, de veras, como siempre, y gracias a todos los amigos que están presentes. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática,
No olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. Es el mes de la batería Superstart en O'Reilly Auto Parts. Recibe hasta $25 en una tarjeta de regalo después del reembolso al comprar una batería seleccionada Superstart. Podemos probar tu batería gratis y si necesitas una nueva, te ayudamos a encontrar la batería correcta. Superstart, solo en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Every day, my employees get scam emails. I wanted to protect my business and clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got 4 simple ways we can protect our businesses from online threats. Learn more at cisa.gov/secure our world.